Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos y amigas. Vamos a darles la bienvenida a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Vamos a tener una hora de interesantes entrevistas que estoy seguro a ustedes les va a gustar mucho, porque pues se trata de analizar todos los temas que, aparte del Mundial, hemos tenido durante la semana y tendremos durante la próxima semana. Y hoy ya estamos nosotros en presencia del señor Ministro de Justicia. Ha sido uno de los más buscados durante la semana por diferentes temas. Así que hoy día nosotros queremos conversar con él otros temas más que se han ido planteando. Muy buenas noches, señor Ministro. Saludos, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. No, las gracias a usted, señor Ministro. Muy bien. Han sido varios los temas que se han tratado, pero yo quiero empezar preguntándole por la demanda que se ha interpuesto al Estado peruano por el tema de Chinchero. Un tema que además al presidente Martín Vizcarra no le es muy grato, ¿no es cierto? El consorcio que tenía a su cargo la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco ha interpuesto una demanda ante el CIADI. ¿Qué significa esto para usted? ¿Cómo toma usted esta demanda? La tenemos que tomar como todas las controversias que se presentan con empresas privadas, en este caso la que ha tenido este problema con el Estado peruano, y tendremos que asumir la defensa del Estado con la mayor prestancia posible para salvaguardar el interés del Estado. Más allá de que recordemos nosotros como gobierno quisimos rescatar la inversión de Chinchero, pero lamentablemente este tema no tuvo consenso con las demás fuerzas políticas. Se tuvo que retroceder. Esto venía mal planteado desde el gobierno de Ollanta Humala y bueno, ha traído estas consecuencias y vamos a tener que enfrentar este escenario de la mejor forma posible en salvaguarda de los intereses del Estado peruano. Usted ha dicho vino mal desde el gobierno Humala. ¿Mal manejado por la administración Kuczynski? Creo que demasiado, la solución se planteó en un escenario demasiado incendiado políticamente hablando y no se pudo sacar adelante. A mí me parecía que la propuesta que planteó de salvataje el gobierno en su momento era una buena propuesta. O sea, la adenda. Sí, era una buena propuesta, la sustentamos en el Congreso con la bancada, hubo gente con mucha más autoridad que el que habla, como Mercedes Arauz, el mismo Gino Costa, que hicieron muy buenas exposiciones respecto de la conveniencia de la propuesta de la adenda, que era mucho más conveniente al Estado peruano en su momento, pero no hubo el consenso y al final las cosas han quedado como han quedado y ahora estamos enfrentando Después este escenario. Se dio por concluido el contrato unilateralmente, ¿no es cierto? Que eso es lo que reclama justamente el consorcio. Y nos vamos al CIADI. ¿Cree usted con posibilidades de ganar o el consorcio, habida cuenta de estas cosas que usted de alguna manera critica, van a darle al Estado peruano un problema más? Tenemos que analizar bien. Lo que era muy cierto es que ese contrato era bastante lesivo para los intereses del Estado peruano. El contrato original. Claro, entonces... O sea, ¿usted cree que la adenda sí respondía a los intereses nacionales? Yo creo que la adenda por lo menos permitía definir claramente lo que iba a pagar el Estado peruano. En el escenario anterior los intereses iban a ser bastante leoninos para los intereses de la economía del Estado peruano y creo que vamos a tener las armas lo suficientemente, vamos a ir bien preparados para defender la posición del Estado peruano. Va a ser un largo proceso. Seguramente y esperamos que tenga una continuidad porque evidentemente las gestiones pueden cambiar, pero la salvaguarda de las instituciones tienen que quedar. ¿Se sabe ya por cuánto es la demanda? No, no tenemos conocimiento. Perfecto. Lo que nos ha llegado la información es que ya la demanda se entabla. Señor Ministro, ¿por qué pidió la renuncia usted del señor Carlos Zoe Vázquez a la jefatura del INPE? Nosotros no hemos pedido ninguna renuncia. ¿No? ¿Está usted conforme con la gestión del señor Ha realizado una Vázquez? gestión importante, creo, en lo que se refiere a lo que nosotros consideramos piedra angular de nuestra gestión, que es la reforma del sistema penitenciario. ¿Trabajó bien? Sí, yo creo que ha hecho un buen trabajo, es un profesional muy calificado. Él ha presentado su renuncia irrevocable, dado de que hay unos temas que él considera que es más oportuno
poderlos aclarar sin ejercer el cargo. ¿Usted conversó con él? No tuve la oportunidad de conversar con él personalmente. Entiendo que tuve una conversación con el secretario general del ministerio. ¿No le pidieron ahí la renuncia? Nosotros no, mire, las renuncias son decisiones que uno toma, personales, sobre todo cuando son irrevocables. Si viene una denuncia periodística, que es el caso que ha generado esta renuncia, y el funcionario quiere enfrentar a la denuncia, simplemente manifiesta, ¿sabes qué? Yo estoy en la situación y en la disposición de continuar en mi cargo y enfrentar esta denuncia. Pero en el caso no fue aceptada inmediatamente. Sí, pero es lógico, si es una renuncia irrevocable, no es una puesta a disposición del cargo. Ahora, el señor Vázquez ha dicho que se le acusa por denuncias que ya fueron investigadas por el órgano de control hace un año o año y medio, 9 meses de auditoría, dice él, sin que se le haya encontrado responsabilidad alguna, y que ahora estas denuncias vuelven a ponerse sobre la mesa. ¿Conoce usted algo del caso? Algo conozco, quiero ver la denuncia que va a salir el día de hoy en el programa periodístico que lo ha anunciado, porque no tengo mayor conocimiento de los detalles. Vamos a ver qué es lo que se señala y de todas maneras es política del gobierno del presidente Vizcarra cualquier tipo de aseveración en contra de la gestión de un funcionario que eche sombras sobre su gestión, sobre la posibilidad de que no haya transparencia en sus actos, tiene necesariamente que ser aclarado, ¿no? Nosotros tenemos la confianza de que el señor Carlos Vázquez va a demostrar la transparencia de sus actos, luego de propalado este informe periodístico, pero preferiría no adelantar una opinión hasta antes, después de verlo. Pero ya el señor Vázquez es un civil más, ya no es miembro Lo que sí, de todas maneras, es la intención del ministerio es continuar con la política trazada. Creo que no podemos detener las políticas planteadas, cárceles productivas, principio de autoridad, programas de resolución. Lo que ha dicho es que muy probablemente detrás de estas denuncias hay intereses con relación a las licitaciones que se vienen o a también el comportamiento y los pedidos de ciertos internos. Mire, eso es como decir que el medio de comunicación que está haciendo la denuncia está actuando en función de esos intereses. Me parece un poco, creo que es un poco una aseveración que la hace el señor Zoe Vázquez en caliente. Entonces yo creo que después del reportaje hay que tranquilizarse antes de salir a decir cosas que lo que pueden terminar es complicando más al funcionario que es imputado en la defensa de su imagen, porque no es bueno, creo, señalar que frente a un reportaje de un medio de comunicación, detrás de eso estarían pues, mafias criminales organizadas o intereses económicos. Creo que frente a yo he sido en algún momento también pasible de denuncias periodísticas, yo he salido a defenderme, que es lo que corresponde, no a descalificar al medio, porque eso no me parece que es lo correcto. Entonces, me parece que está en caliente, es obvio, es normal, es natural que una persona que va a ser pasible de un reportaje se ponga en una situación de preocupación y pueda, en este caso, haber cometido un error al señalar esto que usted me manifiesta. Ahora, ¿quién será el nuevo jefe del INPE? Estamos evaluando, estamos haciendo las evaluaciones de los perfiles, buscamos una persona que tenga conocimiento, que tenga autoridad, que tenga experiencia, que tenga manejo de un escenario que es complejo, que tenga además la capacidad de desarrollar una gestión transparente y continuar las políticas planteadas, porque nosotros somos de los que creemos que no se puede desechar lo trabajado, sino por el contrario hay que en las gestiones construir sobre lo edificado, y lo estoy haciendo yo en virtud de mis antecesores, que han dejado cosas positivas que por supuesto tenemos nosotros en el despacho de justicia que continuar. ¿Cuándo estaría nombrándose el jefe del INPE? Es un tema que estamos trabajando. ¿Tiene una idea? ¿Esta semana que viene será? Es posible que esta semana estamos trabajando ese tema, es una resolución suprema que firma el presidente, de tal forma que también hay ahí una coordinación que el despacho tiene que realizar con el presidente de la República. Muy bien. ¿Cree usted que lo que ustedes han llamado la ley Mordaza es una venganza del fujimorismo contra los medios?
Creo que el escenario de algunas declaraciones un poco fuera de lugar, fuera de tono, en relación a los medios de comunicación, podría dejar esa sensación. ¿A usted le dejan esa sensación? Sí, en algunos, sí, podría decir que sí, porque... ¿Qué declaraciones? ¿Las del presidente del Congreso? Creo que hubo declaraciones. Ya creo que no vale la pena personalizar porque nuestra intención como gobierno es presentar una propuesta legislativa, tender puentes para buscarle una salida a este problema, porque la ley que prohíbe el tema de la publicidad estatal se titula Ley que regula, pero en realidad no regula nada, lo único que hace es prohibir la publicidad estatal. Vamos a entrar a eso, pero yo le preguntaba esto porque, digamos, hay una connotación política, ¿no es cierto? Usted ha dicho que esta ley se aprobó al caballazo, entonces, ¿por qué se aprueba al caballazo? ¿Por una mano dictatorial del fujimorismo? Dentro de los fundamentos de forma de la demanda de inconstitucionalidad que hemos presentado ante el Tribunal Constitucional, estábamos señalando de que, primero, una ley tan importante que tiene que ver con el derecho a la información que tiene el gobierno, la obligación que tiene el gobierno y los ciudadanos, el derecho de recibirla, tenía necesariamente que pasar por otras comisiones, ¿no? Porque estamos hablando de libertad de información, justicia, constitución. Llegó de frente a la comisión permanente, era una carilla, una hojita. Entonces, para un tema tan trascendental, luego viene el presidente de la República, observa la norma con una serie de fundamentos. Nos parece a nosotros en el gobierno que los fundamentos de una observación no pueden ser puestos al pleno sin pasar previamente por las comisiones de justicia y constitución. Claro, pero otra vez, esa es la parte procedimental, yo me refería a la parte política. Pero entonces, claro, pero es que desde el punto de vista político la señal que se da es que queremos sacar la ley rápido, no queremos que sea un debate, que se cumpla la costumbre parlamentaria que es fuente de derecho, que es el paso previo por las comisiones. Por eso hemos señalado que esto ha sido trabajado así Muy bien, pero digamos, se lo voy a preguntar. Al caballazo, al guerrazo. Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué cree usted que la propusieron y la aprobaron con insistencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que se ha excedido una voluntad de querer regular un tema que sí me parece importante regular, y se ha entrado a un terreno, una prohibición que da un mensaje que puede ser considerado como revancha frente a medios que critican, y me parece que eso no es una conducta democrática. El que habla, en más de una oportunidad, he dado hace unos días una entrevista a un medio de comunicación escrito, que es del Diario de la República, que ha tenido posiciones muy críticas respecto de mi desempeño político, o medios de comunicación como América Televisión o diferentes medios de comunicación que han sacado en mi carrera política opiniones críticas sobre mis gestiones. Y eso a mí no me pone en una situación de venganza, ni mucho menos, sino de tolerancia democrática, salir al frente, aclarar lo que uno tiene que aclarar y ser respetuoso de la libertad de expresión, que creo que es fundamental. Muy bien, ahora, usted dice que la ley dice que regula, pero no regula, sino que prohíbe. Muy bien, ¿cómo debería regular según usted? ¿Qué criterios deberían utilizarse para regular? Bueno, fundamentalmente criterios de transparencia, criterios de transparencia en la contratación, de conveniencia, de la importancia de las campañas que tengan un impacto en el desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, yo hablaba con un grupo de periodistas que preguntaba sobre por qué nosotros estábamos en esta demanda de inconstitucionalidad, por qué los medios de comunicación tienen que recibir publicidad del Estado. A ver si a través de la publicidad estatal se puede construir procesos interesantes. Recordarás que antes en el Perú no se usaba el cinturón de seguridad, y cuántas vidas se han podido salvar a través de campañas que se han hecho publicitarias de gobierno. Pero ¿cómo regular, cómo evitar el exceso, cómo evitar el autobombo, cómo evitar esas cosas? Exactamente, justamente por eso hablaba de que busquemos definir legalmente el tipo de publicidad que es publicidad que permite que la ciudadanía sea la beneficiada y que no sea autobombo para un determinado gobierno. Hay que informar, por ejemplo, el tema de la anemia es un tema importante en el que debemos trabajar.
Otro tema que es importante desarrollar son las campañas de seguridad ciudadana para la prevención, para la búsqueda de criminales. O sea, hay una serie de temas que de publicitarlos en los medios privados, porque el Estado no puede llegar solamente con sus medios, podrían permitir una situación de bienestar en el ciudadano. Ministro, Keiko Fujimori ha dicho que el presidente está mal asesorado, que no es una ley mordaz, y el asesor es usted. Es más, el presidente lo ha dicho, el asesor es usted. Y felizmente el presidente ha señalado que él se siente bien asesorado. Nosotros con mucha humildad... Pero ¿cómo ha tomado usted estas palabras de Keiko Fujimori? Con mucho talante democrático. Yo vengo y además lo sabe el entrevistador muy bien, de una escuela política en la que hemos aprendido a ser tolerantes y a respetar las opiniones de nuestros adversarios. O sea que así yo respeto a la señora Keiko Fujimori, sus opiniones, está en su derecho a opinar. Y creemos que para que haya una pelea tienen que haber dos. Nosotros no queremos entrar en las peleas, sino queremos buscar soluciones a los problemas de la gente y a este problema en particular una solución planteando una propuesta legislativa alternativa. Cuando Mercedes Arauz era primera ministra del gobierno, presentó un proyecto de reforma legislativa y nosotros creo que podemos, desde la perspectiva de esa propuesta, incorporándole de pronto algunos criterios adicionales, mejorar y plantear algo alternativo. Muy bien, pero algunos han tomado las palabras de Keiko Fujimori como un intento de cuadrar al presidente, de hacer que el presidente, digamos, no tenga estos arrestos independientes frente a lo que hace la mayoría en el Congreso. ¿Usted lo toma así? No. De nuestro lado, nosotros... o sea, ¿lo han tomado con mucha tranquilidad? Absoluta, porque nosotros, en principio, la política del presidente Vizcarra, de nuestro premier César Villanueva, es una política de puertas abiertas y de diálogo franco con todas las fuerzas políticas. En algún momento tenemos que discrepar, es parte de la democracia y a nadie le debe asustar que en este punto no nos pongamos de acuerdo, Fuerza Popular, que es la, digamos, fuerza mayoritaria en el Congreso, con el gobierno. Ahora, ¿usted sabe si han conversado sobre este tema el presidente Vizcarra y Keiko Fujimori? No. Porque ella deja traslucir algo así. No, como que lo ha conversado con el presidente Vizcarra. Desconozco que haya habido algún tipo de conversación. Muy bien, ahora, Pedro Lechea le dice a Mariela Balbi hoy en Perú 21. Mi gran amigo. Así es, ¿para usted no era un topo en PPK? No, por cierto, no. Era un congresista brillante y muy bien. Con mucha pena lamentamos su partida. Entonces, ojalá que regresen. Le pregunto, él dice, es por Fuerza Popular, es un partido que comenzó con 4 personas y terminó con 73. Algún mérito tendrán. Al ser la mayoría, tienen su opinión. No los veo dictatoriales. Ellos tienen su agenda, lógico, para eso fueron al Congreso. Tal vez se les tiene envidia porque han hecho un partido político estructurado. ¿Firmaría usted estas declaraciones? No, yo tengo un gran aprecio por mi amigo Pedro Lechea, creo que tiene el derecho a tener una opinión sobre Fuerza Popular. Yo también tengo una opinión, tampoco tengo una opinión, digamos, devastadoramente negativa, pero tengo una opinión crítica respecto de Fuerza Popular. ¿Cuál es? Como además la gran mayoría de los partidos políticos, y asumiendo además una autocrítica como Peruanos por el Cambio, creo que los partidos políticos deben entrar en un proceso de reforma. Hablábamos de Fuerza Popular. El congresista Lechea dice que tiene un mérito grande. ¿Usted qué piensa? Yo sí considero que la señora Keiko Fujimori tiene un mérito grande de haber construido y resucitado de los escombros al fujimorismo y haberlo puesto en una posición de mayoría parlamentaria como la actual. Sin embargo, considero que el desempeño a nivel de su... O sea, no han sabido ellos manejar su mayoría en el Congreso. No, me parece que no han analizado bien qué era lo que tenían que hacer, y de allí que exista frente a la población, que es lo más importante. Finalmente lo que nos interesa a nosotros, los que somos políticos o gobernantes, es la legitimidad frente al ciudadano, y el Congreso de la República tiene niveles de aprobación muy bajos, ¿no? Y una responsabilidad política de esa baja aprobación indudablemente la tiene Fuerza Popular. ¿Tiene un manejo dictatorial del Congreso? ¿Usted es congresista? No podría entrar yo al terreno de los calificativos. Yo lo que creo es que cualquier posición en relación a cómo se ha venido desempeñando
la mayoría parlamentaria en el Congreso se tiene que hacer en función de criterios de una crítica no calificativo, sino de una crítica institucional. Desde ese punto de vista creo que ha habido algunos problemas que el ciudadano de a pie los identifica como las peleas de los políticos, como escenarios de discusiones estériles, de peleas. Eso es lo que la gente identifica en el Congreso, y creo que debiéramos, y creo que estamos en ese camino de buscar, luego de un año y medio tormentoso de la mala relación entre el Ejecutivo y el Congreso, caminar a un escenario de construcción de consensos para, a partir de darle resultados al ciudadano en reactivación económica, en seguridad ciudadana y en los temas que al ciudadano le interesan, poder legitimar las instituciones que están bastante venidas menos. Pero el Chal dice también en Perú 21 que el indulto a Fujimori y los videos los golpearon. ¿No debió darse el indulto? Creo que fue inoportuno, ¿no? Porque era 48, 72 horas después de la primera vacancia que habíamos logrado defender la institucionalidad democrática, y entonces habíamos logrado aliados que no tenían, digamos, una cercanía a la opción de un indulto en ese momento. Entonces, nosotros pensábamos... ¿Usted no lo hubiera dado? Creo ¿Usted que no lo hubiera firmado? Yo he manifestado mi posición favorable en relación al indulto, me refiero, pero en ese creo momento que usted no lo hubiera firmado. tenía que construirse, había que construir todo un proceso de acciones que no se dieron y que generaron que este indulto, más que ilegal, inconstitucional, ha sido inoportunamente desde el punto de vista político. ¿Fuerza Popular debe mantener o debe dejar la mesa directiva del Congreso? Es muy difícil que Fuerza Popular la quiera dejar, porque tienen la mayoría y creo que tienen los votos para Claro, pero yo no he hablado de la intención de Fuerza Popular. Le pregunto a usted, ¿por quién va a votar? ¿Por Fuerza Popular, que debe dejar para usted, o debe mantenerse en la mesa directiva? Creo que siempre desde el lado de Peruanos por el Cambio es nuestra aspiración que exista una alternativa frente a la mesa directiva de Fuerza Popular. Creo que podríamos, desde una gestión de los partidos que no tienen la mayoría en el Congreso, intentar darle a la ciudadanía una gestión mejor de la que se han hecho, sin entrar en el juzgamiento de las gestiones de Luz Salgado, de Luis Galarreta, sino en la búsqueda de tener una actitud más propositiva de hacer las cosas mejor en la gestión de la mesa directiva en el Congreso. Usted es ministro, secretario general de Peruanos por el Cambio y congresista de la República. Ahora le pregunto, como secretario general de Peruanos por el Cambio, hemos hablado de los problemas del Congreso. Bueno, ¿qué hay de los problemas de Peruanos por el Cambio? O sea, usted ha dicho que no los van a detener cosas insignificantes, ¿no es cierto? ¿Es insignificante el reclamo de Mercedes Arauz, Carlos Bruz, Juan Cheput? ¿Es insignificante el reclamo de tener coordinaciones con César Villanueva, Vizcarra y ustedes? ¿Es insignificante la denuncia de que ustedes están queriendo dividir la bancada, llevándose a los provincianos y dejando a los limeños a un lado? No, yo no creo que ninguna de las opiniones de los congresistas de la bancada sea insignificante. He señalado que las peleas son las pequeñeces en las que la ciudadanía no quiere que los gobernantes nos preocupen. Claro, pero lo curioso del tema es que, perdóneme, solamente para desarrollar la idea. Sí, pero para ahí meter un elemento. Usted es el secretario general de Peruanos por el Cambio. Entonces, claro, uno podría decir, le corresponde a Salvador Heresi, al contrario, pensar en la institucionalidad y en fortalecer la bancada de Peruanos por el Cambio, porque él es el secretario general de Peruanos por el Cambio. Y por supuesto que yo estaba en la reunión de la semana pasada de la bancada, hemos escuchado las opiniones de los congresistas que estuvieron en esta, pues no estuvieron todos. Son opiniones muy respetables, no es la opinión de todos los miembros de la bancada. Eso en relación a la bancada de Peruanos por el Cambio. En relación al partido Peruanos por el Cambio, el Comité Ejecutivo Nacional acordó de manera unánime apoyar la gestión del presidente Martín Vizcarra. Ahora, dentro de la bancada de Peruanos por el Cambio hay personas que son independientes, como Carlos Bruz, Juan Cheput, Mercedes Arauz, que están ejerciendo su derecho de expresión y de opinión y se respeta. Nosotros respetamos, pero
consideramos que esos temas los podemos solucionar, como lo ha dicho nuestro Premier, reforzando la coordinación de una mejor manera. Pero dice que no se reúnen justamente, que no hay coordinación, que ustedes le dicen ya hay que apoyar tal ley y ni siquiera le dicen qué ley es o cómo fue que se manejó el tema. No hay nada. Bueno, yo recojo aquí las declaraciones que hizo César Villanueva en la conferencia de prensa del miércoles pasado, en el que dijo que nosotros vamos a trabajar para reforzar este tema de la comunicación con la bancada de Peruanos por el Cambio y que evidentemente, además de reforzar esto, consideramos que es muy importante para el gobierno la reactivación económica, la generación de empleo y la solución. Por ejemplo, 6.200 millones de soles que se han distribuido a gobiernos regionales y locales que se van a ejecutar este año y que van a significar no solamente obras de infraestructura, mejora de servicios para nuestros compatriotas a lo largo y ancho del país, sino dinero que va a reactivar economía y además las cifras de un crecimiento económico que va hacia arriba, y entonces a mí nos parece que el gobierno va por buen camino y estas cosas que son normales discrepancias que pues se pueden dar en una democracia, solucionarlas de una manera amable y en los mejores términos. La caída de la aprobación del presidente y la tremenda subida de la desaprobación, ¿le dice algo a usted? Nosotros creemos que esto ha sido más que nada un sinceramiento de las cifras en cuanto a las expectativas reales de la ciudadanía. O sea, ¿usted cree que lo que estamos yendo es a una aprobación, digamos, que debería ser la real del presidente? Digamos que nosotros somos parte de un mismo gobierno, eso es lo que nadie entiende. Algunos dicen, como Mercedes Arauz, que dice, este no es el mismo gobierno, porque no aplica el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, por el que fueron elegidos, tanto Vizcarra. Vizcarra no fue elegido solo, fue elegido en paquete con PPK y con ella, y con un plan de gobierno que no se esté ejecutando, dice ella. Discrepo, si no lo he escuchado, ¿verdad?, a Mecha hablar en esos términos, pero yo creo que el gobierno ha tenido un cambio de actor, evidentemente, o sea, Vizcarra no es PPK, y entonces, evidentemente, él tiene un estilo de gestión que no va a ser el mismo que el de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, nosotros mantenemos las líneas fundamentales de lo que es la propuesta de Peruanos por el Cambio y nos consideramos el gobierno de Peruanos por el Cambio. Y es por eso que cuando hablamos del tema de la aprobación, creo que es lógico que seamos parte de un todo. No es solamente los 3 meses de Martín Vizcarra, sino en general toda la gestión. Ministro, la última pregunta. ¿Cuánto es finalmente el monto que el Estado va a reclamar por reparación civil en el caso de Lava Jato? Es un tema que todavía no... ¿Hasta ahora no está resuelto? El procurador en el tema de Odebrecht ha establecido una... Que supera los 5.000 millones. Ha establecido una cifra de más o menos 1.500 millones de dólares y hay una serie de variables que está utilizando. ¿Pero hasta ahora no se ha definido eso? Es un tema en el que justamente estamos trabajando estos días para... ¿Y para cuándo estará esa cifra? Yo creo que en los próximos días deberíamos estar haciendo el anuncio de lo que vamos a solicitar como reparación civil. Ahora, eso es bueno aclarar que una cosa es lo que el Estado vaya a pedir... Y otra cosa es lo que el juez va a determinar. Exactamente. Muy bien, es como en el CIADI, una cosa es lo que va a pedir la empresa y otra cosa es lo que va a determinar el CIADI. Así es. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias por la invitación. Muy amable.